Hola, 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 hola. Oh. Hay que afinar un poquito la voz antes de un duro vídeo de mecánica de fluidos. Soy el profesor .ingeniero, escrito con la doble S y con una rayita de cambio de línea. Os traigo hoy un vídeo muy interesante de masa fluida en rotación, en el que tenemos un cilindro, ¿vale? Relleno con un líquido, un fluido, sí, líquido de densidad ρ, la que sea, podría ser agua, por ejemplo, pero el que sea, a una altura h, el cilindro es de radio r, le hacemos girar sobre su propio eje, ¿vale? Un eje axial al cilindro, le hacemos girar con una velocidad angular omega, ¿vale? En radianes segundo o revoluciones minuto, como queráis, y bueno, claro, obviamente al girar con una velocidad, la forma de la superficie de entrefase entre el líquido y el aire será pues tipo parábola, así, y me piden calcular en este ejercicio la altura. Bueno, tengo que calcular varias cosillas: la distribución de presiones, la distribución de presiones en el líquido, y tengo que calcular la altura h', la altura mínima en el centro de giro. Bueno, vamos a empezar y va a ser un ejercicio bastante completo, vamos a entender bastantes cosas. Vamos a empezar desde el principio. Como empezó el mundo, todo empezó con la ecuación fundamental de la mecánica de fluidos. Así creó Dios el universo, a partir de la ecuación fundamental de la mecánica de la estática de fluidos, que está demostrada en otro vídeo. A ver si lo puedo enganchar aquí arriba para que lo veáis, la demostración de esta fórmula. Porque la ecuación fundamental de la estática de fluidos es el gradiente de presiones es igual a densidad del fluido por la sumatoria de fuerzas másicas, fuerzas externas por unidad de masa. Eso está todo demostrado y lo he demostrado yo en un vídeo. Entonces, a partir de esta ecuación, en primer lugar, necesitamos saber cuáles son las fuerzas másicas que actúan en este problema. Bueno, por un lado actúa la gravedad, ¿vale? Vamos a poner mi sistema de referencia E sub z vertical y hacia arriba, y vamos a poner E sub r en la dirección del radio, pues hacia la derecha y saliente. Bueno, pues las fuerzas másicas, esto simplemente es para poder escribir las fuerzas másicas con su componente vectorial. Entonces las fuerzas másicas van a ser menos g E sub z, claro, la gravedad va en el sentido negativo de E sub z, va hacia abajo, más la aceleración angular. ¿Cómo podemos escribir la aceleración angular? Bueno, lo podríamos escribir, la fuerza centrípeta es la velocidad al cuadrado entre el radio, y claro, la velocidad es v, es la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad al cuadrado es omega al cuadrado por el radio al cuadrado, y todo ello dividido entre el radio, Bueno, y esta mancha no es nada, ¿vale? Esta mancha es simplemente un tachón, igual que aquí ahora he hecho un tachón, que tampoco es nada. Es que hago muchos tachones, soy un tachón. R se me va con R cuadrado, y por lo tanto me queda que la fuerza centrípeta es omega cuadrado por el radio. Y esa va a ser la fuerza másica, son fuerzas exteriores que va a actuar en ese fluido. Va a ser omega cuadrado por R en la dirección E sub R. Entonces, una vez sabemos esto, a partir de la ecuación fundamental de la estática podemos determinar la distribución de presiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el gradiente de presiones va a tener una componente con respecto a z, es la parcial de P con respecto a z, y esa parcial va a ser ρ con signo negativo menos ρ g E sub z, ¿no? La E sub R no la pongo porque no depende de z, solamente depende de R, y luego va a tener otra componente de la presión, ese gradiente, que va a ser la parcial de P con respecto a R, va a ser pues la ρ por la componente de la fuerza másica que varía con la R, que es omega cuadrado por R, E sub R. Entonces, podemos obtener de estas dos ecuaciones muy sencillitas, podemos integrarlas y calcular la presión. Pues la presión que va a depender, obviamente lo vemos aquí, este gradiente depende de R y de Z, pues va a ser P de R y de Z. Vamos a integrar primero esta expresión de aquí y luego integramos esta de aquí para obtener la condición de contorno, pero bueno, eso va a ser muy sencillo. Entonces,
P de z simplemente integramos aquí, es menos rho g z, una integral muy sencilla, más una constante, que la constante va a depender de r, del radio. Y para obtener esa constante que depende del radio, lo vamos a hacer a partir de las condiciones de contorno de esta integral que tenemos que hacer aquí. Sabemos que la parcial de P con respecto a R es esto que he escrito aquí, rho omega cuadrado R, el L sub R no lo pongo, y si derivamos aquí, hacemos aquí la parcial de P con respecto a R, esto no depende de R, es 0, nos damos cuenta que la derivada de esto con respecto a R es 0, pero la derivada de C de R con respecto a R es, esto es igual a C' de R, claro, omega cuadrado por rho por R es lo mismo que la derivada de P con respecto a R, de la de arriba, ahí es donde establezco la unicidad de estas dos funciones, y es la C' de R, la derivada de C, vale. Entonces, puedo integrar de aquí, que C de R es pues la integral de esto con respecto a R, simplemente pues lo integro, la integral de rho omega cuadrado R con respecto a R va a ser rho omega cuadrado R cuadrado medios. Vamos, no me paro a explicar esto porque no es el motivo de este vídeo, estamos simplemente haciendo un vídeo de mecánica de fluidos y tenemos que saber ya integrar y derivar. Tengo un curso muy completo de derivadas y de integrales, deberíais consultarlo si tenéis dudas con esto, más una constante, ¿vale? Siempre es una integral indefinida, pues tenemos que sumarle esa constante. Por lo tanto, si la constante de R es esto, ya puedo obtener que la distribución de presiones P de R y Z es menos rho G Z más rho omega cuadrado R cuadrado medios más una constante K, ¿vale? Que eso es lo que se determina con las condiciones de contorno. Entonces, nosotros sabemos, en esta situación en la que está girando, hay un punto en el centro de giro axial, en este eje, en el eje Z, aquí, que está a una altura Z sub 0, que no es un dato del problema, ¿vale? Esto lo escribo yo ahora, es simplemente una herramienta que voy a utilizar para calcular todo. Z sub 0 es la altura en el centro, en el eje axial de giro de la superficie libre, ¿vale? Donde pasa de ser líquido a ser gas. Esa es Z sub 0. Y en Z sub 0 la presión va a ser la presión ambiente. Claro, la presión que tengamos en el exterior, la presión del aire, P sub A, la que sea, va a ser la presión que va a haber en este punto. Y este punto está en las coordenadas Z sub 0, R sub 0, donde el radio es nulo, ¿vale? Pues en Z sub 0, R sub 0 tenemos una presión PA, claro, la presión ambiente, justo en esa interfase. Entonces, esa va a ser la condición de contorno para obtener la constante K. Claro, la presión de R sub 0 y de Z sub 0 es P sub A, como acabo de explicar aquí, donde R sub 0 es 0. Claro, es el radio en el eje es 0. Por lo tanto, me queda que P sub A es menos rho G Z sub 0 más 0, porque ojo, el radio es 0 para esa presión A, más K. Por lo tanto, me queda que la K es P sub A más rho G Z sub 0. Y puedo reescribir ya la ecuación de la distribución de presiones, que varía con el radio y con la altura. En la K meto esta expresión que tengo aquí, es decir, P sub A más rho G Z sub 0 menos Z más rho omega cuadrado R cuadrado medios. Y así hemos obtenido la distribución de presiones en este líquido, que si nos fijamos va a depender de la altura y va a depender del radio, claro, porque por culpa de la velocidad angular, cuanto más fuera estemos, o sea, cuanto más en el exterior de ese cilindro estemos, más presión va a haber. Si nos fijamos, aumenta con el cuadrado del radio, aumenta mucho, ¿vale? Claro, la velocidad angular va a aumentar mucho la presión en el exterior del cilindro. Vale, entonces, esta es la distribución de presiones, pero la hemos puesto en función de Z sub 0, y Z sub 0 no es un dato del problema. Z sub 0 es una herramienta que he utilizado yo simplemente para hacerlo todo un poquito más fácil. Pero ¿cómo puedo calcular yo todo en función de los datos del problema? Que los datos del problema son pues la altura inicial, H, son la densidad del líquido, el radio y, bueno, como mucho la altura H' cuando está girando en los extremos del cilindro. Bueno, pues lo puedo hacer
aplicando la conservación del volumen. ¿Cómo aplicamos la conservación del volumen? Claro, si esto estaba en reposo y luego empieza a girar, el volumen que teníamos inicialmente aquí es el mismo que el que tenemos al final. Aunque tenga otra forma, el volumen se conserva, porque yo supongo que estas paredes del cilindro son muy altas y nada se está escapando, ¿vale? Entonces el volumen tiene que ser el mismo. ¿Cómo podemos aplicar la ecuación de la conservación del volumen? Bueno, el volumen que tenemos al principio en el cilindro va a ser, pues bueno, simplemente espero que os hayáis copiado estos dibujitos para verlo claramente. Va a ser, el volumen del cilindro es la superficie de la base, pi r cuadrado, por la altura. Y la altura del líquido en este caso es h, que son datos del enunciado. Tiene que ser igual a el volumen que hay al final. ¿Cuál es el volumen que hay al final? Pues va a ser el volumen que hay entre la base y esta altura z sub 0, que va a ser el volumen de un poliedro, bueno, de un ortoedro, de un prisma con profundidad, ¿vale? Bueno, no, perdonad, va a ser el volumen de un cilindro de altura z sub 0, no sé por qué he dicho es un poliedro, es porque estoy loco y a veces se me cruza un cable, pero bueno, es el volumen de un cilindro de altura z sub 0 más el volumen de esto que estoy marcando ahora en negro, ¿vale? Que lo tenemos que sumar, que bueno, va a ser muy sencillito. Entonces, eso tiene que ser igual al volumen final, que va a ser pi r cuadrado por z sub 0, ese es el volumen de ese cilindro de altura z sub 0. Y ahora le tengo que sumar, o sea, le tengo que sumar ahora el volumen de esto de aquí, ¿vale? Entonces, esta altura de aquí, bueno, como he explicado, es h' menos z. Entonces, si yo aquí le sumase más pi r cuadrado h' menos z sub 0, estaría sumándole el volumen de todo esto de aquí, ¿vale? Pero no estaría teniendo en cuenta que aquí hay un triángulo, o sea, le estaría sumando el de un cilindro también. ¿Cómo hago el del triángulo? Pues multiplicando por un medio, porque el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces, si yo la multiplico aquí por un medio, ya ahora sí estoy calculando el volumen de estas profundidades, o sea, estos triángulos con circunferencia, ¿vale? Entonces, una vez he hecho la ecuación de la conservación del volumen, porque el volumen se conserva, de ahí puedo despejar la h, la podemos despejar, pues por ejemplo, ¿cómo la podemos despejar? Pues desde aquí, se despeja desde aquí, h es igual, los pi r cuadrados se me van, ¿no? Me queda z sub 0 más h', ¿no? A ver, z sub 0 más h', perdonad, más un medio h' menos un medio z sub 0. O lo que es lo mismo, un medio z sub 0 más un medio h'. Eso va a ser la altura h puesta en función de h'. Entonces, también nos tenemos que dar cuenta, muy importante, que en H', ¿vale? En este punto aquí, justo es un punto de la interfase entre el líquido y la atmósfera y el aire, y eso va a estar a presión atmosférica, claro, porque por continuidad, si todo este aire está a presión atmosférica, justo el primer punto de contacto entre el aire y el líquido también está a presión atmosférica. Entonces, nos damos cuenta con ese razonamiento que la presión en un radio r y en una altura h' es P sub A. Eso es muy importante. Y bueno, aplicando simplemente la ecuación fundamental de la estática, que calculamos la distribución de presiones, sabemos que P de R y H' tiene que ser igual a P sub A. Y eso tiene que ser igual a P sub A, metiéndolo en toda esta formulita aquí, más rho G por Z sub 0 menos H', más rho omega cuadrado R cuadrado medios, ¿vale? Aquí se me van las P sub A y mediante esta expresión de aquí puedo despejar
la H', ¿vale? Podríamos despejar de aquí la H', bueno, lo voy a hacer para que veamos cómo queda. Simplemente voy a pasar esto al otro lado. Tengo rho g por H' menos z sub 0 es igual a rho omega cuadrado r cuadrado medios. Y ahora despejo la H', paso rho g dividiendo, por lo tanto me queda que H' es igual a omega cuadrado r cuadrado partido de 2g más z sub 0. Esa va a ser la H'. Bueno, y una vez tenemos H', en esta ecuación de aquí, que la voy a volver a escribir, la voy a escribir otra vez aquí. H' es igual a z sub 0 más rho cuadrado r cuadrado partido de 2g, había puesto, ¿no? Rho cuadrado r cuadrado partido de 2g. Una vez tenemos esta ecuación de h' y tenemos esta ecuación de h', bueno, h en función de h', simplemente podemos calcular h, o sea, podemos despejar z sub 0, como tenemos z sub 0 aquí, z sub 0 aquí, podemos despejar h, o sea, podemos despejar z sub 0 en función de h y de los datos del enunciado, r, omega y, bueno, y la gravedad, que también es un dato. Y ya podríamos escribir finalmente la distribución de presiones en función de todos los datos de ese enunciado. Donde pone z sub 0, simplemente ponemos esa expresión que hemos hallado, que bueno, yo la podéis calcular vosotros por no perder tiempo en meros cálculos. Sale que z sub 0 es igual a h menos rho cuadrado r cuadrado partido de 4 rho, ¿vale? Omega cuadrado r cuadrado rho partido de 4. Y eso lo metemos en esta expresión que habíamos calculado aquí. Y hemos escrito entonces la distribución de presiones en un cilindro con un fluido que gira en torno a un eje axial en función de todos los datos del enunciado, que bueno, que son los datos obvios, son los datos que se pueden calcular de forma muy sencilla. La altura inicial antes de girar y la altura final cuando está girando, que se puede medir con un metro. Pues nada, me despido, espero que os haya sido agradable y útil este vídeo, sobre todo útil. Por favor, si lo ha sido, dadle a like y escribid algún comentario que propague el amor de fluidomecánica, por raro que suene.